vamos a hablar en nuestra Escuela de Salud del síndrome de la cara vacía. Y lo hemos querido dejar que pasaran unas semanas porque sabemos que no todo el mundo se quitó la mascarilla ese 20 de abril, incluso hay gente que la sigue llevando y ya no sé por qué exactamente, y a lo mejor es una de las preguntas que nos puede aclarar la invitada que tenemos para nuestro programa de hoy. Paso a presentarla, Silvia Álava Sordo. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de que estés con nosotros estos próximos minutos. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, es psicóloga sanitaria y educativa, especialista en psicoterapia. También es escritora, conferenciante, es profesora universitaria y divulgadora científica, colaboradora en medios de comunicación, directora del Centro de Psicología Álava Reyes, y la pueden seguir en redes sociales o en YouTube como Silvia Álava o Silvia Álava Sordo, o en su web silviaalava.com. Pues vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos, como digo. Silvia, yo no sé si han aparecido entre los menores también, entre los niños, trastornos de ansiedad por el miedo a quitarse la mascarilla. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, yo lo que veo es que, claro, lo que estamos viendo es que hay personas que en un determinado momento, niños y adultos, que no se quitan la mascarilla. Y lo que hay que ahondar es en el por qué. Porque no es lo mismo que lo que está habiendo sea un comportamiento que está causado por la emoción del miedo, tengo miedo a contagiarme, a que, como estamos viendo en muchos adolescentes, que lo que pasa es que hay una vergüenza por una cierta inseguridad, por complejos, porque claro, lleva mucho tiempo sin verme la cara, ahora se me van a ver pues quizás unos dientes no perfectos, determinadas ahí granitos o otro tipo de complejos que la mascarilla ayudaba a tenerlos tapados. O sea, puede ser falta de autoestima o del autoconcepto que tengan de sí mismos, ¿no? Claro, sobre todo hay un poco lo que puede ser una falta de seguridad, que se tengan un determinado tipo de complejos y que les dé vergüenza presentar su rostro tal como es. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que llevamos 2 años con media cara tapada. ¿Y eso qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que algunos determinados, sobre todo adolescentes, ¿no? Aunque sí, porque es donde más puede cambiar, ¿no?, la cara, ¿no? Donde más cambia la cara, sí. Pero que al final lo que han vivido es la mascarilla como una especie de protección de no tengo que mostrar mi verdadero rostro. Tenemos que pensar, por ejemplo, los chicos y chicas que entraron en primero de la ESO el año pasado y es que no se habían visto los rostros sin mascarillas, a no ser que fuera ahí, ¿no?, en algún momento ahí en la calle o poco más. No se conocían sin la mascarilla. Y es muy diferente cuando tú conoces a una persona con mascarilla a sin ella, porque como solamente vemos los ojos, la parte de la nariz y la boca nos la imaginamos. Y cuando ya vemos, ¿no?, el resto de la cara en conjunto, pues nos damos cuenta que no es como nos lo habíamos imaginado. Esto nos está pasando a muchos, ¿no? En la asociación hemos recibido en esta pandemia gente que la hemos conocido con mascarilla y nos ha sorprendido en algún momento en el tratamiento verla sin mascarilla. O sea, que no solo es a los jóvenes, ¿no? Nos estamos conociendo nuevamente. A mí se me plantea la duda en que si esto está pasando, ¿cómo ahora les decimos, como medidas como está sucediendo en Cantabria, que se están planteando recuperar la mascarilla como una 7ª ola, ¿no? ¿Cómo le decimos de esta forma tan ambivalente, ahora sí, ahora no, a nuestros jóvenes, ahora te la quitas, ahora no, por qué ahora y por qué ahora no? ¿Cómo le explicaríamos esto a nivel psicológico para que ellos se entiendan? Claro, es que yo creo que quizás hay uno de los problemas que nos estamos encontrando, que los mensajes que se van dando, pues ¿qué es lo que pasa? Que son contradictorios en sí mismo. Hay muchas personas que no se han quitado la mascarilla no porque tengan ningún tipo de complejo, sino porque lo que sienten es miedo. Llevamos 2 años diciendo, lo que nos está protegiendo del contagio es la mascarilla, no te quites la mascarilla, sobre todo ten mucho cuidado en interiores. De repente, ¿qué es lo que ha ocurrido? La situación ha mejorado y decimos, venga, ya te puedes quitar la mascarilla, que además hay que tener muy claro que en ningún momento se está instando a te la tienes que quitar, sino que ya te la puedes quitar. Entonces, al final el mensaje que tenemos que ir dando es, va a depender de cómo esté la pandemia y la situación epidemiológica para que podamos quitarnos la mascarilla. No, si va bien podremos estar sin ella, pero en el momento en el que deje de ir bien nos la tendremos que volver a poner. Si bien es cierto que hay que entender que para determinadas personas es complicado, porque dicen, al final nos dejan de ser mensajes contradictorios, ahora sí, ahora no, por eso hay que ligarlo siempre a, en función de cómo tenemos la situación epidemiológica, así es como vamos a indicar que se actúe. Silvia, yo no sé si ha cambiado la conducta de los niños y de los adolescentes después de esta pandemia. ¿Qué registros tenéis vosotros, los psicólogos? Pues fíjate, lo que estamos viendo es que esta pandemia ha pasado muchísima factura a nivel de salud mental, a todos, a los niños, a los adolescentes, incluso a los adultos. En los niños y adolescentes, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se han incrementado muchísimo los trastornos de ansiedad, también los trastornos del estado de ánimo, la depresión, trastornos de estrés
postraumático, estamos viendo muchos duelos que no han estado correctamente realizados. Se ha incrementado también muchos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces sí que estamos viendo que se ha incrementado mucho los problemas de salud mental en esta población, en niños y en adolescentes. Esto es una cosa que hemos denunciado muchas veces en nuestra escuela de salud. Aquí hemos tenido varios compañeros, a Pedro y compañía, que vienen un poco a reflejar lo mismo que nos comentas. A mí me gustaría saber aquí también, en este momento, qué podemos hacer, sobre todo qué nociones le tenemos que dar a los padres, a los educadores, sobre la sobreprotección también que estamos ejerciendo sobre los niños y que en muchas ocasiones tampoco les está ayudando a que estos estados de ansiedad, depresión, puedan de alguna manera verlos o confrontarlos o trabajarlos en mejor forma de decirlo, ¿no? Claro, al final lo que tenemos que ver es que los niños, incluso los adolescentes, necesitan todavía que sus padres, sus adultos de referencia, papá, mamá, las personas que esté con ellos, que les ayude a corregular sus emociones. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de hacer una regulación emocional en todas las ocasiones. Necesitan que los adultos les ayuden. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces esos padres no saben cómo hacerlo. Entonces es muy importante, lo que no podemos es intentar negar la situación. Es decir, mira, aquí no ha pasado nada, o no es para tanto, o no estés triste, o no estés nervioso. No, en absoluto. Sabemos que para evitar que una situación se quede grabada en la memoria como un trauma, es decir, que cuando luego me acuerde voy a volver a experimentar el mismo malestar que experimenté cuando lo estaba viviendo, va a ser muy importante que podamos hablar de cómo nos estamos sintiendo. Por eso los psicólogos insistimos tanto en el que hay que ventilar las emociones. Es decir, en este caso, permitir que los niños y permitir que los adolescentes nos estén diciendo cómo se sienten. Para eso, los que tienen que propiciar un clima de confianza son los adultos, porque nadie va a decir cómo se siente si no hay un clima que favorezca el que me lo van a decir sin cuestionar. Y es fundamental que una vez que nos lo han dicho, o que nosotros podemos llegar a decir, yo creo que lo que te ocurre es que estás triste, que estás nervioso, que tienes miedo, que en ningún momento les quitemos importancia a las emociones, porque enseguida rápidamente nos sale como decir, bueno, pero no te pongas triste, pero no llores, pero no tengas miedo. No, entiendo que estás triste, entiendo que tienes miedo, entiendo que estás enfadado. Y a partir de ahí luego ya vamos viendo la causa, la consecuencia de la emoción, qué podemos hacer un poquito para regularlo. Pero es muy importante que hablemos sobre cómo nos estamos sintiendo y que hablemos de todo lo que está pasando, porque están pasando cosas muy importantes, ¿no?, a nivel macro, por así decirlo, de sociedad en los 2 últimos años, y que si no lo vamos hablando, bueno, pues algunas personas, algunos niños, algunos adolescentes y niñas, les pueden pasar una factura a nivel emocional. Sí, igual que cuando nos duele la garganta vamos al médico, pues también aquí tenemos que ir al médico de los nervios, como siempre decimos nosotros, ¿no? Qué mejor que darle normalidad y que los chicos acudan al médico de referencia, que en este caso es el psicólogo. A mí me cabe la duda, ¿no?, he leído en varias noticias que se está aumentando el número de ventas de libros de autoayuda, ¿no? Tú que eres una gran escritora, me consta y te sigo muy en todo lo que escribes y lo que haces, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo los escritores que escribís, como los psicólogos, como tú en este caso, que escribís libros de autoayuda? ¿Están vendiendo más? ¿Estamos viendo que la población necesita y demanda más? ¿Se está intentando esconder en los libros para no ir al médico? ¿Cómo lo veis vosotros? Al final lo que estamos viendo es que la población lo que necesita es conocer lo que le pasa, ¿no? Tenemos que incrementar nuestro conocimiento sobre nuestras emociones, entender que es que nos han hecho creer que había una serie de emociones que son malas, cuando en absoluto es así. Hay emociones que son desagradables, porque a nadie le gusta sentir miedo, a nadie le gusta sentir tristeza, enfado, frustración, pero las emociones son buenas porque nos dan información y nos dicen que nos ocurre algo. ¿Cuál es un poco el objetivo que tienen muchas veces este tipo de libros más de autoayuda? Aprender a conocerte, aprender un poco a entender cómo funciona la mente, cómo funcionan también nuestras emociones. Si bien tenemos que saber que un libro de autoayuda en ningún momento es sustitutivo de una terapia. Es verdad que puede servir para, a veces, abrir los ojos y decir un momento insight y decir, anda, pues fíjate, yo creo que hay una forma diferente de gestionar las cosas, seguro que hay profesionales que me pueden ayudar. Pero en ningún momento podemos decir que un libro de autoayuda o que leer, ¿no?, cualquier otro tipo de información de autoayuda o sobre salud mental o sobre salud emocional va a ser sustitutivo de una terapia, porque una terapia ahí vamos a trabajar haciendo una evaluación
precisa y concreta de cada caso y un traje a medida con lo que tú realmente necesitas. Mientras que en un libro de autoayuda nos puede dar muchas técnicas, muchos consejos, pero sí que son a nivel general, no son específicos para la persona que tenemos delante. Silvia, te vamos a pedir un consejo. ¿Qué podrían hacer los padres o los familiares si alguno de sus hijos está en ese momento en el que necesita ayuda para recuperar la salud mental? Pues ya lo que les insistiría es que cuanto antes pidan la ayuda, mejor. Que no lo dejen, que no lo pasen, porque muchas veces, bueno, vamos a dejar una temporadita a ver cómo va y después si eso ya vemos. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Bueno, pues desde que se ha iniciado toda esta pandemia, los casos que están entrando en el área infanto-juvenil, no tanto de niños como de adolescentes, les estamos viendo más graves que nunca y muchas veces muy cronificados, ¿no? Y con un nivel de gravedad muy, muy alto. Y hay muchos chicos y chicas que están viniendo con edades cada vez más jóvenes con ideación suicida, por ejemplo, o con intentos autolíticos o con cortes que se están autolesionando. No hay que esperar tanto, no hay que esperar a llegar y decir, bueno, vamos a ver que realmente hay una patología grave para pedir ayuda. Es más, en el momento en el que veamos que se nos escapa de las manos, es el momento de pedir la ayuda, porque el psicólogo en este caso nos va a ayudar a entendernos mejor, a entender también un poco qué es lo que le ocurre a mi hijo, a mi hija y otras formas de ayudarle que además van a estar siempre basadas en la evidencia científica. Pues hoy hemos estado charlando con Silvia Álava Sordo, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, y les recuerdo que la pueden seguir en redes sociales o en YouTube, o bien como Silvia Álava o como Silvia Álava Sordo. Su web es silviaalava.com. Muy interesante, ¿verdad? Vea lo que nos ha contado. Así es, Paco. Como siempre, todos los profesionales que traemos nos ayudan a ver la visión de lo que en las sociedades está pasando, estamos descubriendo, y yo me vuelvo al refranero español, el miedo guarda la viña, ¿no? Pues esa palabra de miedo, como nos decía Silvia, donde parece algo negativo, no, es bueno que tengamos miedo y sepamos experimentarlo, pero vamos a ver cómo trabajar esas emociones y sobre todo que es bueno que nos tomemos un café con nosotros mismos y qué mejor que cuando necesitemos ayuda recurramos a la persona indicada, que es el psicólogo, que nos va a dar pautas y nos va a decir cómo ayudarnos para mejorar nuestra calidad de vida emocional y psicológica, que es importantísimo. Pues Silvia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer conocerte y recibir tus consejos y tu información, ¿vale?